Cordial saludo. Hoy voy a explicar la actividad alternativa número 6, en la cual se realizaron simulaciones de crecimiento para 5 microorganismos bajo diferentes condiciones de temperatura y pH. El objetivo de esta actividad es comparar cómo responden los microorganismos al estrés ambiental y entender cómo cambian sus dinámicas de crecimiento. A continuación les voy a compartir pantalla para poder mostrarles las gráficas. Esta primera gráfica son las curvas de crecimiento simuladas creadas por IA del Chronovalter Sagasaki, en el cual podemos ver en el eje X que lleva el tiempo y en el eje Y la concentración celular en logaritmos unidades formadores de colonia sobre mililitros. Esta primera curva que observamos es su crecimiento normal, ya que como muestra que tiene una temperatura óptima para su crecimiento y un pH óptimo para su crecimiento. Nos muestra que después de más o menos 5 horas, él empieza a crecer y empieza su fase estacionaria en más o menos 8 logaritmos UFC sobre mililitros. Después observamos esta segunda curva, lo cual se somete a un estrés ácido en el cual ya no está en su pH óptimo, pero claro que está en su temperatura óptima. Entonces nos muestra que después de 10 horas empieza su fase logarítmica y sigue su fase óptima, su fase estacionaria en más o menos 5,7 logaritmo VPC sobre mililitros. Eh, la siguiente que podemos observar es esta curva amarilla, la cual tiene doble estrés. En el doble estrés, pues le reducen su temperatura y le reducen su pH, el cual ninguno de los dos son óptimos. Entonces se observa que no hay nada de crecimiento en las primeras 20 horas, pero después él empieza su fase logarítmica y deja su fase estacionaria más o menos en la concentración celular de 4 logaritmo UFC sobre mililitro. Y por último tenemos la curva azul, la cual nos indica que es un estrés térmico, en donde se baja su temperatura, pero el pH sigue siendo óptimo, en la cual se observa que se crece más o menos a unas 15 horas, empieza su fase estacionaria, pero realmente no, pero realmente la bacteria no alcanza a multiplicarse debidamente, ya que es la que llega al mínimo, menos de 4 logaritmos FC sobre mililitros. La segunda curva de crecimiento simula de la bacteria Vibrio magnificus en agua de mar, el cual tenemos la primera como base. Se observa que su crecimiento logarítmico es elevado en las primeras horas, después de las 5 horas y más o menos en el tiempo 30 empieza ya su fase estacionaria y alcanza poco más de 9 logaritmos FC sobre mililitros. La siguiente que podemos ver aquí es el estrés óptimo, en el cual se baja su temperatura, pero el pH sigue siendo óptimo, en cual podemos ver que la fase logarítmica es muy baja y no presenta tanto crecimiento a temperaturas bajas. El siguiente es el verde, el cual es un estrés ácido, en donde sí está en su temperatura óptima, más no está en su temperatura, perdón, no está en su pH óptimo. De igual manera, se observa que a partir de más o menos 5 horas, él empieza su fase logarítmica. Y más o menos 7 logaritmos UFC sobre mililitros es donde inicia su fase estacionaria. Y por último tenemos el estrés doble, donde no está ni en su temperatura ni en su pH óptimo. De igual manera, como observamos aquí en la línea amarilla, la curva crece o se multiplica un poco más que cuando el estrés térmico es reducido. Entonces, aquí observamos su crecimiento logarítmico después de las 10 horas y observa su fase estacionaria en más o menos 4,4, podemos decir ahí, logaritmos UFC sobre mililitros. La siguiente curva de crecimiento simulada es la de la bacteria Alicyclobacillus acidoterrestris, la cual observamos como primera base la curva de la base que tiene un crecimiento óptimo a una temperatura de 42 centígrados y un pH óptimo. Aquí podemos observar que crece muy bien, empieza lenta su fase logarítmica, después de 5 horas ya empieza a aumentar y crece más de 9 logaritmos UFC sobre mililitros. El segundo que se le hace es el estrés térmico, el cual tiene una temperatura más baja, no está en su temperatura óptima, pero sí en su pH óptimo. Entonces la curva azul nos muestra que igual crece y se multiplica muy rápidamente
y alrededor de las 40 horas empieza su fase estacionaria, en la cual nos da más o menos 6,5 logaritmos UFC sobre mililitros. Después se realiza el estrés ácido, el cual tiene una temperatura óptima, pero el pH ya no está en sus condiciones óptimos. El, pero de igual manera, a ese pH no óptimo se observa que crece incluso más que cuando se le hace con un estrés térmico de menor temperatura, en donde aquí observamos la curva que su fase estacionaria crece mucho hasta llegar a su fase, en donde observamos que su fase logarítmica crece mucho hasta que llega a su fase estacionaria a un poco menos de 7 logaritmos UFC sobre mililitros. Y de ahí se observa la última curva, que es de estrés doble, en donde se le proporciona más temperatura y menos pH, en la cual, en la cual podemos observar que crece, pues no crece tan exponencialmente como en sus condiciones ideales y se genera un crecimiento logarítmico hasta más o menos 35 horas y de allí es donde comienza su fase estacionaria. Eh, la siguiente gráfica de curvas de simulación de crecimiento tenemos la batería Brochotritz thermospacta, en donde se observa su crecimiento óptimo, la cual es a una temperatura de 20 centígrados con un pH también óptimo, el cual se observa su crecimiento logarítmico muy prolongado hasta más o menos 35 horas y de ahí ya empieza su fase estacionaria. Después se le da un estrés térmico, el cual se reduce la temperatura a menos 10 centígrados, como se observa aquí en la curva o en la línea azul, en donde nos podemos observar que no empieza su fase logarítmica, sino hasta después de las 20 horas. Igual manera, pues no tiene un crecimiento tan elevado. Después se le da un estrés de ácido en donde su temperatura sí es óptima, pero su pH no, y se observa que después de las 10 horas empieza su crecimiento logarítmico muy elevado. Y de allí se le hace la última curva, que es de estrés doble, en donde podemos observar que a menos 15 temperatura y con un pH más alcalino, ella prácticamente no se multiplica hasta llegar las 30 horas, en donde empieza su fase logarítmica, que de igual manera la multiplicación es muy mínima comparado pues con sus bases óptimas. Por último, tenemos la gráfica de crecimiento simulado de la Ziggosaccharomyces bailey, en la cual, como podemos observar aquí, su crecimiento logarítmico es muy alto, eh, hasta llegar hasta su fase estacionaria, que es superior a 8 logaritmos UFC sobre mililitros. Y de allí la segunda curva, la cual tenemos aquí, es de estrés térmico, donde observamos que más o menos a las 10 horas es que empieza su crecimiento logarítmico hasta llegar a una fase estacionaria no mayor a 4 logaritmos UFC sobre mililitros. De allí la siguiente curva es de estrés ácido, donde su temperatura sí es óptima, más no su pH, pero observamos que aún así alcanza una gran multiplicación en la fase logarítmica hasta llegar a su fase estacionaria. Y por último tenemos el estrés doble, donde su temperatura y su acidez no es, y su pH, perdón, no son las óptimas, por tanto se observa aquí en esta línea amarilla, en esta curva amarilla, una baja multiplicación del microorganismo, en donde alcanza su fase estacionaria ya a menor a 3 logaritmos UFC sobre mililitro. Muchas gracias.